La tensión por la guerra en Gaza se tradujo en las últimas horas en un aumento de la violencia en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Estados Unidos, que ha intensificado su presencia militar en Medio Oriente en los últimos días, advirtió el lunes sobre la posibilidad de una serie de ataques significativos de Irán contra Israel esta semana. Hoy Israel se está enfrentando a algo que de verdad nunca antes había sucedido en la historia, por lo menos no oficialmente. Israel tiene una amenaza nuclear directa y real. Y esta vez no se trata de una especulación, porque miren, ya hay muchas cosas que más o menos podemos nosotros adivinar que suceden en Medio Oriente. Israel no niega ni afirma que tiene armas nucleares, pero todos sabemos que las tienen. Irán se supone que no tenía armas nucleares, aunque todos pensábamos que las tienen. Bueno, ahora ya no son amenazas vacías. Ahora no solamente sabemos que es seguro que las tienen, sino que ya las están alistando. Y estamos hablando precisamente de que Irán parece haber dado ya oficialmente un paso muy importante para convertirse oficialmente y entrar ya formalmente al selecto club nuclear del planeta Tierra. Esto pues ya es algo que no tiene un precedente en el mundo árabe, por lo menos no en la manera en la que lo vamos nosotros a describir en un momento, como han pasado los hechos, porque es una situación que ya está poniendo a Israel en la mira de un objetivo que ahora tiene la capacidad de responder con un arma nuclear. Justamente ayer, precisamente, hablábamos de cómo Irán logró impactar y penetrar el escudo de defensa o el famoso domo de hierro israelí con sus misiles hipersónicos. Ahora imagínense que estamos hablando de que Irán tiene tecnología hipersónica que oficialmente Israel no tiene. Eso sí es seguro, Israel no tiene tecnología hipersónica porque tampoco Washington lo tiene. Occidente en general en este momento no ha logrado desarrollarla aún para producirla. Bueno, Irán sí tiene tecnología hipersónica y la usó para romper el domo de hierro de Israel en el objetivo al que apuntó. Ahora imagínense que estamos hablando de un país que tiene tecnología hipersónica nuclear. ¿Cuándo fue la última vez que Israel enfrentó algo tan grave? ¿Saben cuándo? Jamás. Nunca antes Israel había tenido que lidiar con un adversario en la región que pudiera detonar una bomba hipersónica y con la capacidad encima de que sea nuclear. Un misil hipersónico y nuclear, pues esto no solamente cambia todo el equilibrio de poder en Medio Oriente, lo altera ya de una manera que pone en juego, por supuesto, la seguridad de Israel y ahora también está, por ponerlo de alguna manera, poniendo en perspectiva la capacidad o la hegemonía de Israel como tecnología militar. Y miren, déjenme mostrarles una nota que yo creo que es interesante que todos veamos, porque esto ya lo estábamos nosotros viendo precisamente desde hace unos días y existía la especulación. De hecho, fíjense que no fue el primero en sacarlo. Ahora está, por supuesto, aquí en Euronews circulando oficialmente esta nota, pero ya la habíamos nosotros visto desde hace varios días en Al Jazeera. Al Jazeera había mencionado esta posibilidad, pues de que Irán había estado detonando una bomba nuclear y ahora precisamente Euronews saca esta nota, prueba nuclear o terremoto. ¿Por qué ha temblado el suelo de Irán? Esto es lo que se sabe. Sin embargo, pues lo que se sabe, pues se sabía ya desde hace varios días en el mundo árabe. Parece que vamos, por cierto, bastante retrasados en lo que son noticias de lo que está pasando en Medio Oriente, del lado occidental. Hasta que no pueden ocultarnos las cosas es cuando ya lo confirman.
Israel ya no es la única potencia con poder nuclear en el vecindario. Y esto, amigos, ya lo cambia todo. Porque la preocupación en Tel Aviv y en Washington es enorme. Y no es para menos. Miren, un Irán nuclear, pues es un señor Irán. Un Irán nuclear implica riesgo existencial, pues, de Israel en caso de que Israel ataque Irán de nuevo. Ya es algo que tendría que sopesar dos veces. Y además, pues está cambiando el equilibrio de poder en la región. Y también podríamos decir que en el mundo entero, porque miren, si Irán realmente tiene una bomba nuclear y encima una tecnología hipersónica que sabemos que la tiene y la usó contra Israel, pues no estamos hablando solamente ya de una amenaza de un ataque más a un aeropuerto, estamos hablando o a una zona militar, estamos hablando ya de una configuración completamente diferente del tablero geopolítico, estamos hablando de un desequilibrio de poder tal y como lo conocíamos, en donde Israel tenía la dominancia absoluta de un poder militar en Medio Oriente. ¿Cómo podemos estar seguros de que Irán tiene ya una tecnología hipersónica nuclear que Israel no tendría? Israel sí tiene tecnología nuclear, seguramente tiene muchas más bombas de las que tiene Irán, pero por supuesto, pero ninguna de estas sería un misil hipersónico nuclear. Y miren, podemos de alguna manera estar tan seguros porque esta es la clave, que ahora desde hace unos momentos ya lo está sacando Euronews y varios medios occidentales, pero que Al Jazeera ya lo había dicho desde hace varios días. Comenzaron a sonar las alarmas sísmicas con mucha fuerza en un lugar muy específico que prendió el primer foquito rojo. Hablamos de Armenia. Bueno, pues en Armenia, vecino de Irán, detectaron un terremoto bastante extraño. Hay un movimiento sísmico que no seguía el patrón típico de un terremoto natural. Y aquí es donde las cosas se pusieron bastante interesantes, porque entonces Armenia comenzó a voltear a Irán porque los expertos aseguraban que lo que se había registrado en sus sensores sísmicos tenía, amigos, todas las características de un patrón que corresponde a una explosión nuclear subterránea. Y este tipo de patrones pues no aparecen con un sismo convencional. Y esto ocurrió precisamente en Semnan, que es una zona escasamente poblada de Irán. Y bueno, pues es extremadamente estratégica en términos militares para el gobierno de Teherán. No hay que confundir Armenia con la región de Armenia que tiene Irán. Y miren, no es la primera vez que vemos algo así. Si nos remontamos precisamente a 1998, ya había un precedente muy similar, el mismo patrón de terremoto que había pasado precisamente en mayo de este año. Bueno, no pasó en Armenia, en ese momento pasó en Pakistán. Y miren, esta historia ya nos la sabemos, porque en ese momento, en el 98, Pakistán había pues realizado sus primeras pruebas nucleares subterráneas, precisamente de la misma forma que hoy están reportando los medios en el desierto de Karán. Y eso pues lo había hecho en respuesta a las pruebas nucleares que a su vez la India estaba haciendo unas semanas atrás. Y en ese momento, en el 98, pues Pakistán había detonado 5 dispositivos nucleares en lo que fue pues ya un desafío abierto al mundo y una señal clara de que el país tenía armas nucleares. Esas armas fueron un punto de inflexión para la región y pusieron a Pakistán en la lista de las potencias nucleares mundiales. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, pues mágicamente la tensión en el sur de Asia se disparó. India y Pakistán, que ya de por sí tenían una relación muy tensa por sus disputas territoriales, especialmente sobre Cachemira, pues se encontraron ya en un equilibrio inestable, pero al final equilibrio. ¿Por qué? Porque ya los dos se la pensaban dos veces. Los dos tenían armas nucleares. ¿Quién quería ser el primero en usarlo y el segundo? Ese fue el inicio de una nueva era de disuasión nuclear en esa parte del mundo y desde ese momento, créanme que India se la pensó dos veces para hacer algo en Pakistán. Y eso pues ha mantenido la paz de alguna forma precaria, sí, pero paz. Siempre al borde de una posible catástrofe nuclear, pero India ya desde entonces se la pensó dos veces. ¿Por qué? Porque no quería una respuesta nuclear de Pakistán. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora en Irán tiene muchísimas similitudes de todo. Para empezar,
los patrones de estos eventos sísmicos son muy similares a los del 98 que vimos en ese momento en Pakistán. Y las pruebas nucleares subterráneas en Pakistán en ese momento ya le habían demostrado al mundo, hey, nosotros tenemos armas nucleares ya listas para atacar y pueden estar en la India en cualquier momento. Ahora fíjense, parece que Irán está siguiendo el mismo camino de Pakistán. Han cruzado ya oficialmente con esto el umbral nuclear y esto no solamente es una amenaza abstracta para Israel. Si Irán realmente ha alcanzado esta capacidad nuclear y ya tiene bombas listas para lanzarse, bombas nucleares, y encima tienen misiles hipersónicos, pues eso ya significa que en menos de 15 minutos puede haber una respuesta imparable nuclear en Israel. Y entonces, por supuesto, que esto ya está tensando al mundo. Ahora pensemos en todo lo que esto significa, porque hasta hace apenas unos meses, pues la política de contención o de defensa o agresión, como ustedes, ofensiva o defensiva, como ustedes lo quieren ver, de Israel, pues era muy diferente. Ya incluso Israel estaba hace unos días hablando de atacar instalaciones nucleares iraníes. ¿Qué iba a hacer Irán a cambio? Bueno, pues sí tenía armas hipersónicas, pero todo cambia cuando ahora hablamos de la posibilidad real del hecho de que ahora tiene misiles hipersónicos nucleares. Y eso pues ya cambia el viejo escenario en donde se le da una ventaja absoluta a Israel. Eso ya, por supuesto que lo pone en una posición mucho más vulnerable, justo como lo que pasó entre las relaciones de la India y Pakistán. India es una potencia militar muy superior que Pakistán, pero Pakistán tiene armas nucleares y desde entonces los dos se respetan por el tema de la disuasión nuclear. Entonces, ¿qué viene ahora? Porque aquí no estamos hablando solamente de la posibilidad de que Irán tenga una bomba. Estamos, claro, hablando de lo que esa bomba podría desencadenar y a dónde va a apuntar. ¿A dónde creen ustedes que va a apuntar? Por supuesto que el objetivo para el que se dirigen este tipo de armas es Israel, tratándose de Irán. Israel, claro que tampoco se quedaría de brazos cruzados, porque ya están habiendo en estos momentos muchas voces en Tel Aviv que están hablando pues, de un posible ataque preventivo a Irán. La gran pregunta es cómo va a reaccionar el mundo si Israel decide atacar nuclearmente a Irán antes de que Irán tenga la oportunidad de usar su nuevo juguete. Porque no estamos hablando de un escenario cualquiera, estamos hablando de un ataque nuclear. Y entonces, pues el primero que lo use se iba a convertir en el paria del mundo. Ya no sería muy diferente de la realidad de la fama que se ha ganado la administración de Netanyahu, pero por supuesto que esto le daría un nuevo empuje. La idea es que nadie las use nunca, no que alguien las use primero. Y eso es algo que afecta a todos, no solamente a los que están allí. Un desastre nuclear, por supuesto, que afecta al mundo entero. Y bueno, pues luego, por supuesto, que está Washington, que tiene ahora un dilema enorme, porque por un lado, no importa quién gane, Kamala Harris o Donald Trump, los dos tienen un apoyo a Israel indiscutible, inquebrantable. Eso parece que no se está cuestionando en la agenda de ninguno de los dos, pero una intervención directa a Irán pues ya sería sin duda desastrosa, porque así como hablamos, fíjense, del hecho de que Irán puede apuntar sus nuevas armas nucleares a Israel, lo mismo puede cambiar dirección y apuntar otras a las bases militares estadounidenses que están asentadas en la región, en la primera línea de fuego. Y el costo humano y económico de una guerra así pues sería difícil de imaginar. Y el problema es que no nada más hablamos de un Irán, por supuesto hablamos ahora de un Irán nuclear, pero cualquier intento de contención pues va a ser visto como algo que no va a ser suficiente por el riesgo de las represalias masivas por parte de Irán, pero también porque hay que acordarse que Irán tiene aliados y esos aliados también son nucleares y eso cambia todas las reglas del juego. Y claro, pues las consecuencias tampoco van a acabar ahí, porque Irán es un actor clave en muchos conflictos de la región. Hay que recordar que Irán está apoyando directamente a Hezbollah en Líbano, apoya a las milicias chiitas en Irak, están profundamente involucrados en el conflicto en Yemen y pues ahora tienen la capacidad nuclear para respaldar todas estas acciones con armas nucleares. Entonces ya la dinámica pues en todo este conflicto va a ser diferente. Hay otra cosa más, Siria y también Arabia Saudita. Entonces, todo el ajedrez geopolítico en Medio Oriente
literalmente se cimbró con este temblor. Es mucho más complicado que la semana pasada después de este temblor en Armenia. Arabia Saudita, por ejemplo, Turquía también hay que recordar, porque Turquía va a empezar a considerar ya su propio programa nuclear seguramente. Ahora, volviendo al tema de Israel, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente peligrosas, pues Israel ha mantenido una política de ambigüedad nuclear durante muchas décadas. Israel no confirma, no niega tener armas nucleares. Los organismos y las autoridades nucleares del mundo tampoco como que hacen mucho esfuerzo en investigar si Israel tiene o no armas nucleares. Contra Israel no hay sanciones por la acumulación de plutonio. Entonces, todos sabemos que las tienen, pero ahora que Irán también las tiene, pues ya esa ambigüedad de Israel no va a ser suficiente. Y los analistas creen que Israel pues podría estar ya preparando, repito, un ataque preventivo. Y si eso pasa, pues la pregunta no es si Irán va a responder, sino cómo lo va a hacer, si va a utilizar sus nuevas capacidades militares y si lo hace, pues qué va a significar eso para el resto del mundo. Por eso a este punto ya no estamos hablando solamente de un conflicto entre dos países, porque si Irán tiene armas nucleares y si las usa, las implicaciones, amigos, van a ser terribles y van a ser globales. Y la respuesta de Estados Unidos, pues por supuesto que también va a ser inmediata, pero ¿a qué costo? Y no hay que olvidarnos que, repito, no solamente es Irán. Amigos de Irán, estamos hablando por supuesto de Rusia, estamos hablando de China, que tienen intereses fuertísimos en la región. Y el otro gran actor que tampoco podemos dejar de mencionar, pues es Arabia Saudita, porque los saudíes están observando toda esta situación muy de cerca, todo este desarrollo del programa nuclear iraní, y no es ningún secreto tampoco que han estado considerando también la opción de desarrollar sus propias armas nucleares si Irán lo lograba primero. ¿Y saben qué? Pues ya lo logró. Y con esto se abre la caja de Pandora de una carrera armamentista nuclear, pues en Medio Oriente. Ahora que Teherán parece que ya lo hizo, pues ¿qué va a hacer Riad? ¿Qué va a hacer Turquía también? Nadie se va a querer quedar atrás en esta capacidad nuclear. Y la cereza del pastel, que a este punto pues ya parecería que es lo de menos, pero bueno, miren, no podemos subestimar también el impacto que todo esto va a tener en la nueva realidad de los mercados globales, porque Medio Oriente y petróleo es lo mismo. Entonces, el precio del petróleo, que ya de por sí está muy volátil en toda la región, pues ¿qué es lo que va a hacer? Se va a disparar. Todavía más si estas hostilidades entre Irán e Israel escalan, ¿qué van a escalar? El estrecho de Hormuz, que es por donde pasa una gran parte del suministro de petróleo mundial, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pues lo que va a suceder es que se va a convertir en un verdadero campo de batalla. Y si eso ocurre, el impacto económico no solamente va a afectar a las economías de Medio Oriente, va a afectar a los precios del petróleo en el mundo entero. Y acuérdense que cuando la gasolina sube, todo se dispara, en todas las partes del mundo. En México, en Colombia, en Portugal, en España, no importa. La interconexión, por supuesto, de los mercados globales, pues hace que cualquier alteración, así sea de cualquier centavo en los precios del petróleo, tiene repercusiones inmediatas en la leche, en la tortilla, en el huevo, en el transporte, en todo. Y entonces ese es otro costo que vamos a ver en lo pronto. Por eso no nada más se trata de la noticia, es un temblor que literalmente está sembrando al mundo entero. Y lo que tenemos aquí no solamente es una amenaza local, como lo podemos ver, y no solamente es en términos militares, es una crisis que tiene el potencial de desatar un desastre en la geopolítica mundial, un desastre nuclear, un desastre económico, porque un Irán nuclear significa que las reglas del juego han cambiado. Son pésimas noticias para Israel, malas noticias para Estados Unidos y malas noticias para el mundo entero, pero sobre todo para Israel, que sabe que hoy está acorralado, que Estados Unidos está en un dilema y que el resto del mundo está mirando con mucho miedo lo que va a pasar después de esto en Medio Oriente. Y por cierto, déjenme mostrarles la encuesta del día. Es importante invitarlos a participar si nos están siguiendo desde YouTube para que nos den su opinión, porque repito, todo esto va a desatar una verdadera contención en el mundo entero. Así es, y hoy en nuestra pregunta del día es, ¿crees que la prueba subterránea de Irán confirma su capacidad nuclear? A, sí, es una prueba clara. B, no, son sismos naturales. Y B, no lo sé,
pero hay dudas. Pues yo creo que ha sido durante mucho tiempo la duda de si Irán tiene o no tiene armas nucleares, como de si Israel tiene o no tiene armas nucleares. Hay muchas dudas, como luego usualmente se dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Israel, tanto como Irán, tienen sus armas nucleares, porque han estado comprando muchos componentes para realizar las armas nucleares. Entonces, de que las tengan, pues públicamente ninguno de los dos ha salido a decir sí. Estados Unidos, que usualmente es el que desenmascara todas las potencias o las naciones que tienen armas nucleares, en este momento ha sido muy cauteloso. Solo dicen como que aguas con Irán, puede ser que tenga, pero pues también Israel puede ser que tenga, pero como es un aliado de Estados Unidos, pues en ese caso es como que se mantiene muy calladito el asunto y no se dice nada. De las pruebas, pues puede ser a lo mejor que están haciendo pruebas para otra tecnología. Recordemos que ellos ya tienen misiles hipersónicos. Entonces es una tecnología que hasta este momento tanto Israel como Estados Unidos no poseen. En cambio, la triada del mal, como le dice Estados Unidos, o los más malos de los malos, como son China, Rusia, Irán, los hutíes en Yemen tienen. Por supuesto que Corea del Norte tiene también, ellos sí tienen misiles hipersónicos. ¿Qué pasa? Que Occidente todavía no, porque como ellos mismos lo han declarado, su producción va siendo más lenta y también es mucho más costosa, entonces se retrasa un poco más la tecnología más moderna. En cambio, en estos países la mano de obra es mucho más económica y por supuesto pueden producir mucho más rápido. Y si hablamos de Corea del Norte, bueno, pues ellos, la mano de obra, según muchos medios, incluidos medios estadounidenses, pues dicen que la mano de obra en Corea del Norte es prácticamente regalada. No sabemos, no hemos tenido la oportunidad de ir a Corea del Norte, entonces si algún día tenemos la oportunidad les podemos decir si realmente la mano de obra en Corea del Norte es tan barata como se dice, pero pues se presume que sí, ¿no? Entonces, lo dudo, pues, no. de que si podemos entrar, no lo sé, que podamos salir, lo dudo. Bueno, puedes ir, pero recuerden que hay muchos documentales donde muestran, donde te ponen un guardaespaldas para que te lleve solo y te permita ir a los lugares, no puedes abandonar tu habitación, entonces solo hay ciertos lugares que puedes visitar de la ciudad. Hay videos de gente que ha podido ir, que son periodistas, que ahora sí que les revisan las cintas y todo está como que muy meticulosamente cuidado, ¿no? Y que dentro tienen una noción muy distinta de lo que está pasando fuera del mundo y bueno, así funciona el país y qué podemos decir. Y los resultados de la encuesta ya, nuestro niño cantor. Mira, los resultados de la encuesta son, ¿crees que la prueba subterránea de Irán confirma su capacidad nuclear? El 74% cree que sí, que es una prueba nuclear. El 20% no lo sabe, pero hay dudas. Y el 6% cree que no, que estos son sismos nucleares. A mí me parece que ya es oficial que Irán tiene armas nucleares, que este patrón de terremoto es muy consistente y similar con lo que vimos en Pakistán en el 98 y que las consecuencias, si los patrones de la geopolítica siguen el mismo camino, van a ser muy similares también a lo que vimos en el cambio de las relaciones entre Pakistán e India en el 98. Pues Torres está colapsando, las fuerzas ucranianas están siendo arrinconadas y las posiciones que parecían que resistían muchísimo en uno de los puntos neurálgicos de este conflicto ya se desmoronaron como piezas de dominó. Hay muchos informes que están confirmando ya esto desde el lado ruso y también ya desde el lado ucraniano. Difícilmente se puede negar ya la realidad, que es que las tropas rusas han avanzado, ya en estos momentos han tomado el control de puntos claves y lo que parecía hasta hace apenas unas semanas, pues que iba a ser una fortaleza que no se podía caer, pues ya está en un colapso total. ¿Qué pasa ahora con las otras defensas ucranianas en la región? Porque la ofensiva rusa en Torres ha sido brutal, contundente. En solo cuestión de días han avanzado desde Zabalka hasta la mina, por ejemplo, de lugares claves como hablamos de Centralaya, que están rompiendo ya
las comunicaciones ucranianas en esta zona. Miren, déjenme mostrarles dos notas claves del día para que veamos que ambas fuentes, incluso las fuentes ucranianas, coinciden en esto. Las fuentes ucranianas hoy están confirmando que las fuerzas rusas están avanzando en su ofensiva en Torez, en una batalla en donde la situación, dicen, está cambiando cada hora. ¿Qué nos quiere decir este medio ucraniano cuando dice que la situación está cambiando cada hora? Bueno, pues nos quiere decir que en estos momentos no les favorece de mucho que digamos, pero en una hora no sabemos. A lo mejor el viento cambia de rumbo. Es el estilo que le quieren dar. ¿Qué dicen las fuentes rusas? Las fuentes rusas dicen las Fuerzas Armadas de Ucrania huyen de Torez, porque los fortes empezaron a desmoronarse como fichas de dominó. Y bueno, ahí hace la reflexión el avance de las Fuerzas Armadas rusas a lo largo de la calle de Tesantranaya condujo a la liberación de Zabalka, la captura de la mina y bueno, pues otros accesos. Ambas coinciden en un hecho que ya es innegable, la caída de Torez y la huida, por supuesto, de las Fuerzas Armadas ucranianas que ya no están aquí, mientras que sus defensas pues están colapsando. Y esto pues ya no solamente ha debilitado a las defensas locales, sino que ha puesto a las tropas de Kiev en una situación bastante desesperada en muy pocas horas. Se están replegando cada vez más. Fíjense, esto es lo peligroso. Se están yendo cada vez más hacia el oeste. Y lo que estamos viendo ya en Torez es un patrón sistemático de lo que está pasando en otros puntos neurálgicos de esta guerra, como estamos viendo ya que está sucediendo. Las fuerzas ucranianas, que hasta hace apenas unas semanas intentaban resistirse con uñas y dientes a entregar Torez, pues ahora están retrocediendo. Y no parece, por cierto, que puedan frenar el avance de las fuerzas rusas. Ya estamos viendo algo que parece que no tiene un punto de retorno. Y la situación en Torez es un indicativo muy claro de esto, de que las tácticas rusas están teniendo un efecto devastador en las defensas ucranianas y que la resistencia ucraniana está cediendo y está cediendo de forma alarmante. Fíjense, no es una coincidencia que las ciudades hoy se estén cayendo tan rápido. Después, lo hemos dicho mucho en nuestro podcast, en el estudio, lo repetimos aquí en Europa, no es una coincidencia que después de que se fueran a la aventura de Kursk, Ucrania, con las fuerzas de la OTAN, todas sus defensas se desmoronen. Es que era lógico que esto iba a pasar porque debilitaron todos sus flancos. Y los rusos han perfeccionado ya su forma de ataque. ¿Qué están haciendo? Están utilizando drones, están utilizando bombardeos aéreos y están utilizando también un control de terreno que está dejando muy poco margen de maniobra a las defensas ucranianas. Básicamente lo que están haciendo es ponerlos en jaque. Y hay que entender algo aquí crucial. Torez no es un pequeño pueblo, es una ciudad, pero tampoco es una ciudad cualquiera. Tiene una posición estratégica en la región de Donetsk que lo que está haciendo es que lo que pasa en Torez va a tener serias consecuencias para el resto de las defensas ucranianas. Ahora ya cayó Torez. Y bueno, una vez que ha colapsado esto, pues la ciudad le abre las puertas a las tropas rusas para que avancen sin ningún contratiempo. ¿Hacia dónde? Pues hacia Konstantinovka, hacia Chazov Yar por todos los flancos, ya la van a tomar por completo seguramente, y esas localidades van a caer, y las defensas en el sur del Donbass pues van a quedar prácticamente desprotegidas. Entonces, una vez que esto suceda, pues todo apunta a que el siguiente punto que vamos a ver aquí es el control total del Donetsk. Ahora, algo que llama poderosamente la atención en las últimas horas es, y yo creo que hay que evaluar esto, el silencio que está teniendo el régimen de Zelensky, porque muchos medios oficiales, no oficiales también, les acabo de mostrar, por ejemplo, lo que dicen las fuentes ucranianas, que están confirmando esta información, lo confirman también las fuentes rusas, lo dicen los medios occidentales, incluso The Guardian ha hablado hace rato de esto, de que la caída de Torez era ya un hecho inminente.
y el silencio de Kiev, el silencio de los oficiales al mando de Zelensky que están minimizando la situación mientras siguen enfocándose pues en la aventura de Kursk. Claro que lo están haciendo porque seguramente en estos momentos debe de haber una enorme presión del pueblo ucraniano cuestionando el régimen de Zelensky y preguntándole qué hacen sus mejores tropas en una incursión de un intento de sostener una invasión rusa que no funcionó mientras todas sus defensas se desmoronan y les están arrebatando terreno a un ritmo que no se había visto en todo el conflicto. Ya los informes del terreno pues nos hablan de esto, de un colapso inminente, no nada más del flanco del Torez, sino del flanco del resto de los frentes. Las comunicaciones, por supuesto, para las tropas ucranianas están cortadas en estos momentos. Los avances rusos y la retirada ucraniana pues no son detalles menores. Y ya lo que está pasando en Torez pues es una señal de algo mucho más grande. No sabemos hasta dónde van a poder sostener o hasta cuándo van a poder resistir las pocas defensas ucranianas que quedan en la región, pero si nos paramos un poco a ver cómo han sucedido los hechos, digo, la cronología en conforme ha avanzado precisamente esto, el avance de las tropas rusas, pues nos habla de que han aprendido de los errores terribles que tuvieron en batallas pasadas como en Bakhmut, por ejemplo. En Bakhmut, pues es una batalla que se prolongó por muchos meses, se convirtió en una verdadera carnicería de bando y bando, hubo avances muy lentos, hubo una resistencia muy férrea, pero ahora lo que estamos viendo en Torez es algo muy diferente, es digamos una toma rápida. Y esto no es casualidad. Lo que están haciendo ya las tropas rusas es ajustar sus tácticas, combinar ahora esto con sus ataques aéreos, combinarlo también con movimientos terrestres coordinados y por supuesto con la escasa defensa ucraniana que está en la región porque no hay equipos militares suficientes. ¿Qué vimos por ejemplo en Avdiivka? Pues una batalla que duró 4 meses. 4 meses, pero en Torez, a diferencia de lo que vimos en Avdiivka, pues es una batalla que apenas duró que unas semanas. Comenzamos a hablar de Torez hace apenas 2 o 3 semanas y en menos de un mes ya estamos viendo cómo las fuerzas rusas tomaron posiciones claves y ya es un patrón que se está repitiendo, una estrategia militar que les está funcionando bien, pero la cuestión es que si nosotros desde aquí podemos ver cómo se está repitiendo este patrón militar y les está funcionando también, ¿qué no lo ve esto Ucrania? ¿Qué los militares de Zelensky o de la OTAN no están viendo cómo los están tomando ya ni siquiera por sorpresa, porque es predecible, es un patrón que está funcionando muy bien en este molde una y otra vez? Y parece como si los tomara por sorpresa y no hay sorpresa, ya es un avance desenfrenado. Y luego hay que hablar pues del impacto que esto tiene en la moral de los soldados ucranianos. ¿Saben cómo se justifica o la única manera de entender por qué está pasando esto? Porque, repito, para Zelensky en estos momentos la prioridad no es la defensa del territorio ucraniano. Eso nos queda claro. Con cada derrota, con cada ciudad que pierdan, de esos que antes eran baluartes de la defensa ucraniana y que ahora simplemente no lo son, pues estamos viendo cómo Zelensky lo que está haciendo es intentar prolongar la resistencia de sus tropas en Kursk a costa pues, de que se caigan todo el resto de sus defensas, mientras eso sea suficiente para intentar apuntalar la campaña demócrata. Pues si gana Kamala Harris, gran parte de su victoria, por supuesto, se la deberá a Zelensky a cambio de haber perdido muchísimo territorio ucraniano. Y si pierde Kamala, pues no tendrá Zelensky a quien cobrarle ese gran favor a costa de entregar territorio de su propio país. Ya no solamente una cuestión militar, fíjense, también yo creo que a este punto es una cuestión psicológica, porque las defensas que antes parecían que Rusia no iba a poder tomar, ahora están cayendo. Y cuando el resto de las tropas ucranianas ven que incluso las defensas más sólidas están cayendo, pues cómo se sentirán el resto de las defensas que no se consideran tan sólidas. Y luego, pues además del aspecto militar, también por supuesto que está el aspecto político, porque perder Torez, pues es pues un golpe terrible para el régimen de Kiev, sobre todo en el escenario internacional, sobre todo, por supuesto, para los propios aliados de la OTAN, que hasta ahora
pues han respaldado a Ucrania, al régimen de Zelensky, pero ya después de esto, por supuesto que van a empezar a cuestionarse, pues si su apoyo está logrando los resultados que esperaban, porque al final del día están viendo cómo pierden un territorio tras otro en menos de una semana, y ahora, pues de qué sirve, y es la cuestión que debieran replantearse, enviar más armamento. ¿Para qué? Porque ni se está logrando la defensa de zonas valiosas como Torez, y también ese armamento se está convirtiendo en chatarra en Kursk. Entonces, pues nosotros decimos en México, porque para todos tenemos un dicho, se quedaron como el perro de las dos tortas, y parece que siguen perdiendo terreno y parece que siguen retrocediendo en Kursk. Entonces, otro punto, por cierto, que no hay que perder de vista, pues es el de la superioridad aérea rusa, que fue crucial para este avance de Torez, porque las fuerzas ucranianas pues ahora están operando bajo esta constante de que están asediadas por la Fuerza Aérea Rusa, que pues no los deja moverse, no tienen movilidad alguna las tropas ucranianas, porque los dejaron indefensos por llevarse sus sistemas de defensa aérea pues a Kursk, y pues tienen muy pocas opciones para defenderse, y es algo que se está repitiendo una y otra vez en este conflicto, y no es que los tomen por sorpresa, es que simplemente no tienen ya cómo responder. Hay drones, hay aviones rusos sobrevolando las posiciones ucranianas, hay sistemas de defensa aérea rusa, y las opciones que les quedan para intentar contrarrestar este tipo de ofensivas, pues por supuesto que son muy limitadas. Y si volvemos a Torez, pues vamos a ver cómo la situación pues todavía es más clara. Los rusos han avanzado, han tomado control de posiciones claves, y las defensas ucranianas pues se están retirando. Y no estamos hablando de una retirada estratégica, estamos hablando de una retirada forzada, porque simplemente no tienen los recursos ya para detener este avance. Y las tropas rusas están presionando ya desde varios frentes, y los propios ucranianos ya se están quedando atrapados en una situación que se está volviendo muy desesperada cada día. Y lo que viene después de Torez, amigos, pues va a ser crucial, porque si las tropas rusas, después de que vemos cómo cayó Torez, logran consolidar su control sobre la ciudad, pues es muy probable que después de Torez vamos a ver, por supuesto, algunos avances similares en otras regiones, y eso va a cambiar el curso de la guerra de una forma dramática. Porque aunque Ucrania ha logrado resistir en otros frentes, perder Torez pues va a ser la pieza que va a desencadenar una serie de derrotas más. Por cierto, déjenme comentarles acerca de la encuesta de esta noche. ¿Por qué crees que las tropas ucranianas huyeron de Torez? ¿Por falta de recursos? ¿Por táctica estrategia? ¿Por una estrategia temporal? ¿O por una pérdida de apoyo internacional? Los invitamos a todos a votar, a los que nos están viendo en estos momentos por YouTube. Vamos a cerrar la encuesta. De hecho, déjenme compartirla en vivo con ustedes. El 53% cree que las tropas ucranianas huyeron de Torez por falta de recursos. El 38% cree que es por pérdida del apoyo internacional, y solo el 8% cree que es por una táctica estratégica temporal. Pues vamos a ver qué sigue después de la caída de Torez, porque esto no es un golpe, es apenas la puerta que acaba de abrir Rusia para entrar al resto de una serie de derrotas más para las defensas ucranianas. Muchas gracias, amigos, por conectarse a nuestro podcast de la noche por acá en Portugal a las 2:30 de la mañana, pero muy contentos de estar conectados con ustedes por allá en México a las 7 de la noche, y nos vemos mañana con más información.